Saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy hablaremos acerca de los logaritmos. Dentro de los temas de logaritmo que trataremos, tenemos la definición de los logaritmos, las propiedades de los logaritmos y el logaritmo de base 10. Dentro de la definición de los logaritmos, tenemos que el logaritmo de un número x, el cual pertenece a los números reales en una base q elevado a un exponente y, corresponde al valor que debe tomar el exponente y para dar como resultado el número q. Aquí tenemos la forma exponencial y acá la forma logarítmica. Es decir, que nosotros para encontrar el valor de y, vamos a tener que aplicar el logaritmo de la siguiente manera. Tenemos logaritmo de base q, conocemos la base q, le conocemos el número x de base x, y dice que esto nos va a dar como resultado el valor que debe tomar ese exponente para dar como resultado el valor de x. Para comprender mejor este concepto, vamos a ver aquí unos ejemplos. Tenemos que 2 elevado al cubo, sabemos que es 8. En el caso de que desconozcamos el valor de este exponente, lo que tenemos que hacer es aplicar logaritmo. Conocemos el valor de la base, que en este caso es 2. Cuando ponemos el logaritmo de base 2 del número 8, conocemos el resultado. Y eso nos da como resultado que el valor que debe tomar el exponente en este caso es 3. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. En este caso tenemos 3 elevado a la cuarta. Sabemos que es 81. Si desconociéramos este 4 que está aquí, lo que haríamos es aplicar logaritmo de base 3 del número 81 y nos daría como resultado 4. Ahora vamos a ver las principales propiedades de los logaritmos, las cuales son aplicables para cualquier sistema de logaritmos. Tenemos la propiedad que nos dice que el logaritmo de base q de un número 1 va a ser igual a 0. También tenemos que el logaritmo de base q de un número q va a ser igual a 1. También tenemos que el logaritmo de base q de un número m que multiplica un número n va a ser igual al logaritmo de base q del número m más logaritmo de base q del número n. También tenemos logaritmo de base q de m que divide a n va a ser igual al logaritmo de base q de m menos logaritmo de base q del número n. También tenemos logaritmo de base q elevado a la y del número q elevado a la x, nos dice que es igual a x sobre y. También tenemos q elevado al logaritmo de base q de un número x, nos dice que esto de aquí va a ser igual a x. Para comprender mejor las propiedades de los logaritmos, vamos aquí a aplicar una de estas propiedades en este ejercicio que tenemos acá. En este caso sería la propiedad de la multiplicación, la cual nos dice que el logaritmo de base q del número m por número n va a ser igual al logaritmo de base q del número m, perdón, más el logaritmo de base q del número n. Entonces en este caso tenemos logaritmo de base 2 de 8 por 16, aplicando la fórmula. Esto quedaría como logaritmo de base 2 del número 8 y más logaritmo de base 2 del número 16. Entonces aquí resolvemos cada uno de estos términos. Tenemos que el logaritmo de base 2 del número 8 es igual a 3, porque 2 elevado a la 3 es 8. Y logaritmo de base 2 del número 16, que en este caso es 4, porque 2 elevado a la cuarta es igual a 16. Entonces resolvemos esto de aquí, 3 más 4 nos da 7. Entonces podemos decir que el logaritmo de base 2 de 8 por 16 va a ser igual a 7. Bien, ahora vamos a ver logaritmo de base 10. Tenemos que normalmente un logaritmo se representa de la siguiente manera. Logaritmo de base x de un número a. Tenemos el logaritmo, tenemos una base y tenemos un número. En el caso del logaritmo de base 10, la base siempre va a ser el número 10. Vemos que se representa así, logaritmo de base 10 de un número a. En ocasiones también lo podemos encontrar simplemente como logaritmo de un número sin necesidad de que tenga escrito la base 10.
O sea que cuando encontramos un logaritmo sin base, tenemos que asumir que es el número 10, y esto se lo hace con el objetivo de facilitar su notación. Bien, para comprender mejor las propiedades de los logaritmos, vamos a ver aquí dos ejemplos. Tenemos que el logaritmo de base 10 del número 100 va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque 10 elevado al cuadrado, en este caso es 100. También se dice que el 2 viene a representar la cantidad de ceros que lleva la base 10. Acá en el otro ejemplo vemos que el logaritmo de 0.1 va a ser igual a menos 1. En este caso, como vemos que no tiene la base, se sobreentiende que es de base 10. Y como es de 0.1, entonces sabemos que la cantidad de ceros es 1, pero en este caso está antes de la coma, entonces por eso va con negativo. Entonces nos queda menos 1. Bien, hemos finalizado. Gracias por su atención.